la radio de qué es lo que está pasando con nuestras vías respiratorias. Sí, qué señor. tema, justamente ahora, Martín, exacto. ¿no? Viste, ahora con el viento que está soplando del sur, el polvillo que vos bien decías recién, y sobre todo la calefacción, traen aparejada también muchos cuadros de faringitis o laringitis, difonías en los pacientes, estos cuadros infecciosos que a veces son tan difíciles de resolver, y que a los pacientes también les resulta bastante incómodo, sobre todo a los docentes, aquellos que trabajan con la voz, por ejemplo Joaquín, vos en el Claro, sí, tenés que estar hidratado, sí. si no... Exactamente. O sea, es clave para evitar esto, la faringitis, la laringitis. Digo, te lo pregunto porque parece una tontera, pero Sí. mucha gente no lo hace, ¿no? Digo, el hecho de tomar agua en cantidad importante previene la laringitis, la faringitis, todo esto. Mira, es una de las primeras recomendaciones que hacemos tanto al paciente como a la comunidad, que una buena hidratación, una buena ventilación en épocas invernal de los ambientes ayuda también a purificar un poquito el ambiente que tan contaminado está, ya sea por la calefacción, por ese polvillo que tenemos en suspensión, como en este caso, en esta época del año con los vientos, y también ahora que va a empezar la brotación de las plantas, esos pólenes que andan en el ambiente que son tan molestos, ya sea a nivel ocular, a nivel nasal, que te pica la nariz, la garganta, y bueno, la hidratación es uno de los puntos fundamentales en la prevención, ya sea de todas estas complicaciones y muchas veces de los síntomas, porque la mucosa cuando pica o se irrita, los ojos, en el caso de los ojos, por ejemplo, que vemos el ojo rojo, ese ojo que por ahí muchas veces parece que tuviéramos arena, tiene que ver también con la sequía de las mucosas, o sea que se seca ya sea por el viento o por la calefacción. Normalmente decimos que hay que tomar más de 2 litros de agua por día, ya sea no solamente agua simplemente, sino puede ser mate, jugos, té, por lo menos 2 litros de agua por día. Hidratarse en definitiva. Y bueno, cuando hablamos de faringitis, laringitis, sinusitis, todas enfermedades más o menos relacionadas, ¿no? Digo que se generan... explícalo vos, Martín, que sos el entendido en la materia, en definitiva, pero digo, todas son de la parte, sería de qué, del respiratorio superior. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se enferma todo el aparato respiratorio superior? Porque la pielcita que recubre todo el árbol respiratorio, sería la mucosa, es igual desde la nariz hasta las cuerdas vocales. De las cuerdas vocales hacia abajo, que ya sería la tráquea, o sea, la parte donde está la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, de ahí hacia abajo es una zona estéril. ¿Qué significa? Que no hay microorganismos. En la boca tenemos gérmenes, claro, tenemos bacterias, tenemos muchas veces microorganismos, en la nariz igual. Por eso los pelitos de la nariz muchas veces decimos que es la primera barrera en el caso de las infecciones. Sirven de filtro. Exactamente. Pero la mucosa, como te decía, esa piel que recubre todo el epitelio de la nariz, de los senos paranasales, de la garganta, hasta las cuerdas vocales, es igual. O sea que cuando uno se resfría también se enferman la garganta y también es posible tener moco. Un moco que puede ir variando de color de acuerdo a si está contaminado o no. Una difonía, por ejemplo, no necesariamente se puede producir por haber gritado, sino porque tenés un resfrío profundo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y la difonía muchas veces también la tenemos que clasificar, que a veces hay... Afonía. Claro, afonía es la pérdida total de la voz. La difonía es un cambio en el tono o en el timbre de voz, que muchas veces hablamos en un tono o superior o inferior, pero es distinto al que nosotros habitualmente tenemos, y ese cambio en la voz nos da la difonía. Que muchas veces está relacionado o ya sea con lo ambiental, que puede ser en esta época del año, con infecciones, o a veces también las patologías tumorales en pacientes, por ejemplo, fumadores, o profesores, o maestros, que hablan mucho, o cantantes, se les produce esas lesiones que son los nódulos o pólipos que habrán escuchado, que tienen resolución. O sea, no todo estamos hablando de, cuando hablamos de tumor, no siempre hablamos de cáncer. Eso hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces uno dice un tumor es igual a cáncer. No, tenemos tumores benignos y tumores malignos. A ver, ¿cómo es eso? Perdóname, Juan, me dice que le ibas a preguntar, pero justo tocó ahí un tema importante. Recordemos que estamos con el doctor Martín Sosa, otorrinolaringólogo. Doctor, esa última parte, ¿no? Que dijo, recordemos que tumor no es igual a cáncer, que hay tumores, dijo, malignos o benignos. Los tumores nosotros los tenemos que clasificar, ya sean en su comportamiento benigno o por el aumento en el tamaño. Sí. Hay tumores benignos que por el crecimiento se transforman en una patología que tenemos que resolverla quirúrgicamente. Sí. Pero, por ejemplo, hay tumores benignos que serían los nódulos en cuerdas vocales, que si hacemos un buen tratamiento foniátrico, o sea, ir a la fonoaudióloga, que es como hacer un entrenamiento,
a todas aquellas personas que están expuestas a ese ejercicio, que serían profe de educación física, que gritan, docentes, cantantes, locutores, entonces todo ello tiene que tener una buena salud vocal. Y los tumores malignos, que sería la otra rama, son todos los cánceres relacionados con patologías malignas, que algunos tienen resolución. ¿Por qué? Pues si los agarramos a tiempo tienen resolución, y los que no tienen resolución normalmente tenemos que hacer el diagnóstico, que se hace mediante una biopsia, y luego el tratamiento oncológico, que ya de acuerdo al estadio que esté lo va a tratar el médico oncólogo. Pero si tenés un cáncer maligno de alguno de este tipo, como dijiste, no quiere decir, digo, que se le genera un profesor de educación física por gritar, por ejemplo, o a un locutor porque se descuidó en la época invernal y tomó frío y tuvo una afonía. O sea, no tiene nada que ver con eso. Generalmente no. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son los antecedentes personales familiares. Sí. Si hay algún papá, algún hermano que ha tenido antecedentes, y empezamos con cambios en el tono de voz, o sobre todo personas que son fumadoras crónicas de mucha cantidad, o etilistas crónicos, que son los que se dedican a tomar muchas bebidas alcohólicas fuertes, por ejemplo, en caso de países de Rusia, por ejemplo, que toman esas bebidas blancas claro, fuertes, para muchas veces que creen que combaten el calor, pero simplemente es una irritación a nivel del árbol respiratorio, porque acuérdense que el aparato digestivo y respiratorio en la boca y en la garganta se comparten. Entonces muchas veces tenemos que tener patologías que están relacionadas con la digestión, por ejemplo el reflujo gástrico, que es otro de los componentes esenciales en la disfonía, que es ese ácido que sube del estómago hacia arriba y puede irritar también las cuerdas vocales. ¿Qué pensás del uso del hielo? El hielo es un buen antiinflamatorio local. O sea, porque digo, en el marco de eso que vos recién mencionabas, ¿no? Quizás en una juntada o quizás, por ejemplo, en momentos, en lo particular, uno usa hielo todo el año, qué sé yo, vas a tomar una gaseosa, por ejemplo, una bebida gaseosa, y le pones ahí un hielo, ¿no? ¿Eso no es algo que pueda perjudicarnos? Mira, si sos un profesional de la voz, te voy a decir que sí, claro, puede perjudicar. ¿Por qué? Porque el hielo te va a producir también a su vez efecto antiinflamatorio, pero a veces cuando la exposición es periódica o más seguida o durante mucho más tiempo, te produce una irritación. Claro. Por el mismo frío. Pero por ejemplo, cuando uno tiene un traumatismo, ya sea también puede ser a nivel del cuello, por ejemplo, se produce un hematoma, que muchas veces lo primero que hacemos es colocar hielo en la zona. Entonces muchas veces estás con una disfonía por el mismo golpe, porque se generó un hematoma, pero tenemos que colocar hielo exterior, no colocar hielo interior. Pero por ejemplo, en el caso de las cirugías de garganta, que justo me das el pie ahí, usamos todo lo que son dietas frías y blandas, por lo menos 48 horas. Un helado. Exactamente. ¿Para qué? Para desinflamar y lograr ese efecto antiinflamatorio, porque es una cirugía dolorosa, y sobre todo a los chicos los entusiasma comer un heladito cada 2 o 3 horas. Es la operación perfecta. Ponele una justamente que tenga que ver con ese tipo de intervenciones, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión, no? ¿Es un determinado tiempo, por ejemplo, una operación que tenga que ver con la garganta, consumiendo helado y esto que vos decís? Generalmente la cirugía más frecuente que hacemos es amígdalas y adenoides, que es un tejido, como bien estábamos hablando, del aparato respiratorio. Y no son las únicas defensas que tenemos en el organismo, porque muchas veces la persona tiene esa creencia que dice que si sacamos o retiramos las amígdalas vía quirúrgicamente, nos quedamos sin defensa en todo el organismo. Entonces, bueno, lo que tenemos que explicarles es que no solamente en el árbol respiratorio hay folículos linfoideos, sino también en el aparato digestivo. Por eso es que las vacunas, muchas vacunas que se usan actualmente son vía oral, porque se ha ido descubriendo con la medicina del avance todo lo que tiene que ver con la parte de la inmunología a nivel digestiva. Bien, estamos con el doctor Martín Sosa, otorrinolaringólogo. Doctor, bueno, y hablaba hace un ratito nada más, de que el agua es importantísimo, ¿no? El hecho de hidratarse, que hasta inclusive por ahí evitas enfermarte, ¿no? Por tomar agua como corresponde. ¿Qué otro tipo de consejo hay también en ese sentido para evitar enfermedades respiratorias? Bien, el tema, como te decía al principio, una buena ventilación de los ambientes donde frecuentemente estemos, y el dormitorio, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos calefacción cerca de los dormitorios, media hora por día habría que ventilar los ambientes para evitar toda esta exposición a los gérmenes. En el caso, por ejemplo, hoy que corre viento, nunca desabrigarse, por más que uno esté con un poquito de calor. Sí, no te desabrigues. Claro, porque vos por ahí te desabrigás, viene el viento sur que está corriendo y
te genera un cambio de temperatura que normalmente lo empezamos a sentir a nivel de la garganta, con una picazón que muchas veces dice, che, algo me pasó. La hidratación en primer término. Segundo, ventilación, no desabrigarse y rápidamente si vemos algún cambio en todo lo que es el color del moco básicamente, o aparece fiebre o aparece dolor de cabeza, consultar rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque consultando a tiempo podemos evitar complicaciones que muchas veces nos dan más de un dolor de cabeza. Porque esa es típica, ¿no? Claro. En la consulta tardía. Exactamente, o mal, porque uno va por ahí se automedica. Ese es un clásico. Claro, la verdad te que, tomás algún tecito, te dijo la vecina, tomate... Carqueja con el limón, ponele, claro. suponte. Sí. Entonces muchas veces pasa una semana y en esa semana, ¿qué es lo que generamos? Que ese moco cambió de color, si no tomamos líquido cambió de consistencia, es un moco ya más gelatinoso, más espeso y se infecta. Y para que lleguemos a lograr un buen resultado tenemos que llegar a veces a terapias de inyectables con antibióticos que no son agradables para la persona y menos para un niño. ¿Qué pasa, doctor, en este tipo de contextos, a esta altura del año, cuando hay mucha gente que, utiliza la moto como obviamente un vehículo para llegar al trabajo, para llevar, qué sé yo, al chiquito a la escuela, porque por ahí las condiciones no se dan para que se pueda orquestar de otra manera la situación, ¿no? Ante el frío, digo, hoy los cascos también vienen muy bien preparados para esto del el hermetismo en esta zona, cuidar todo, pero mucha gente no tiene esa posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados que debe tener? Por ahí bufanda, tapado, todo hasta... Sí, ¿qué es lo más frecuente en estas épocas del año para los motociclistas? Mira, lo más frecuente es la sinusitis, que esa sinusitis, te vuelvo a decir, es molesta para la persona. Típico en los motoqueros, los motociclistas, claro, o aquellas personas que no tienen otro medio de transporte. Claro. Porque bueno, uno no elige a veces también andar en moto o andar en bicicleta a la mañana temprano con grados bajo cero. Lamentablemente abrigarse es indispensable y, como decíamos recién, una buena hidratación y una consulta rápida al médico. ¿Por qué? Porque muchas veces ese dolor de cabeza crónico, esa cefalea, tiene por el fondo a lo mejor una sinusitis crónica. Y mientras siga andando en ese medio, lamentablemente los motoqueros o los que andan en bici a la mañana temprano sufren de esa sinusitis crónica. Y a veces no alcanza el abrigo, ¿no? No, y a veces, como vos decís, los cascos a lo mejor te cubren una región de la cara, claro, pero muchas veces vienen unos dispositivos de neopren que se usan en la cara como para evitar también esa exposición al frío. Martín, estamos con el doctor Martín Sosa, otorrinolaringólogo. Y el tema de las consultas en esta época, las más frecuentes, bueno, es esto que estamos hablando, ¿no? Faringitis, sinusitis, Mira, la causa más frecuente de las infecciones son virales, las más frecuentes. Que es lo que contrapone con las bacterias. ¿Por qué? Porque cuando uno se resfría, o la gripe, por ejemplo, son cuadros virales. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos que dar antibióticos. La persona por ahí consulta al farmacéutico y te dice, tomate X marca comercial como para aliviarte. Pero cuando el moco ya cambió de color, que sea amarillo, verde o con hilitos de sangre, ya podemos estar en presencia de bacterias y ahí sí tenemos que agregar un antibiótico. También ese paciente va a presentar dolor de cabeza, fiebre. Pero el tema de que en el caso de los virales, por ejemplo la gripe o el resfrío, muchas veces son síntomas que te duran una semana y normalmente el cuerpo reacciona tomando un antitérmico, como puede ser ibuprofeno, paracetamol, y no necesitas agregar un antibiótico. Siempre y cuando hagas un buen reposo, una buena alimentación y sobre todo la hidratación, que estamos insistiendo bastante, porque bueno, es un pilar fundamental en todas las complicaciones. No se tiene que automedicar la gente, no tiene es lo que... ideal. Es lo ideal, pero por ejemplo a mí me dice, ¿por qué te automedicas? Y muchas veces uno porque o estudió un poco más o porque por ahí sabe y conoce de su cuerpo. Porque aunque no creas, uno se va conociendo. Seguro. Qué remedio te hace mejor o qué por ahí tomás que te hace mucho mejor, sobre todo para uno sentirse bien. Claro. Pero las personas en realidad no se tendrían que automedicar. Ahora vos me decís, tengo un dolor de cabeza, sí, tomate un ibuprofeno, un paracetamol, pero si vos eso ya se complica, vos notás que tenés otra presencia de otras cosas, otros síntomas, dolor de cabeza, vértigo, mareo, dolor de garganta, consultar rápidamente al médico. Ahora, guardia, aunque sea. Bien. Ahora, ¿cuándo es el momento oportuno, no? Porque, a ver, no está bueno llegar a ese punto de tener que llegar a un vértigo, a un mareo o a lo que sea para recién ahí caer en que tenés que ir al médico. ¿Cuándo es lo recomendable
Porque viste que mucho se habla de eso, de cuándo es el momento oportuno porque también está el otro extremo, que ante cualquier... Fui al médico por una pavada. Claro, y después vas al médico y no tenés nada, o tenés algo que... O el doctor no me recetó nada, por ejemplo. Claro, también. No necesariamente. Claro, es que muchas veces la consulta y la anamnesis, que es este intercambio de opinión con el médico paciente, llegamos a la conclusión que muchas veces el tratamiento es reposo, una buena hidratación y evitar estar, por ejemplo, en contacto con otras personas que estén enfermas. Uno va a la guardia, hoy por hoy, en esta época del año, no hay menos de 20 personas, que la que no está tosiendo está con neumonía, la que no con bronquitis, entonces por ahí muchas veces vamos por un simple dolor de cabeza y terminamos complicados por el contagio propio entre las personas. Por eso, y el momento oportuno entonces... A las 48 horas pasado estos síntomas que vos empezás, por ejemplo, hoy empezás con una febrícula que sería ese escalofrío que uno siente, con dolor de cuerpo. Al otro día volvés a tener estos síntomas y ya empezó a empeorarse, como por ejemplo tos, presencia de tos con flema, lo ideal es consultar al médico rápidamente como para evitar una complicación. Bien. Ahora, si vos no consultaste rápidamente al médico, muchas veces dicen, llegaste tarde y ahí tengo que empezar con otro tratamiento un poquito más invasivo. Bien. Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias a usted y cuando quieran estamos de nuevo Muy a bien. sus órdenes. Sí, es interesante esto todo también para bueno, un poco aclararle digo, a la sociedad algunas cosas que ya las sabe en su gran mayoría la gente, pero siempre está bueno decirlo, ¿no? Sí, igual está bueno refrescarle los por consejos. supuesto, sí, aparte yo insisto, parece una tontera, pero el hecho de tomar agua nada más, que la gente lo sabe, porque lo sabe, pero no lo hace, y eso solo ya te puede ayudar enormemente, ¿no? Doctor, ¿y esto de comer frutas cítricas de estación, eso qué ayuda, de mito? ¿Es un mito o no? No es un mito, te ayuda porque el aparato inmunológico lo estimulamos con la presencia del ácido cítrico muchas veces, o muchas veces estos complementos dietarios que vienen, que hay muchas marcas comerciales, te ayudan. No te van a salvar de todo, pero bueno, te ayudan. Bien, una mandarina, una buena naranja y también complemento. Jugo a la mañana, jugo cítrico en esta época del año, que por ahí está bueno, te ayuda. Muy bien. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí el doctor Martín Sosa, ¿no? Otorrino laringólogo, con nosotros acompañándonos aquí en Otra Mirada.